Ya queridos, buenas noches, les saludo y les cuento que hoy día vamos a hablar de hijos, relaciones con los hijos, problemas con los hijos, drama con los hijos, convivencia sana con los hijos, expectativas sobre los hijos, qué pasa con los hijos. Ah, como padres, todo el mundo se ha complicado alguna vez en relación a lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Eh, Llega ese momento en el que nos estamos cuestionando qué es lo que está pasando en relación a los pequeños. Podríamos decir que en tiempo actual, guiar o educar a los hijos no es tan sencillo, ¿eh? Eh, una de las cosas que quizás me llamó la atención en una constelación eh, es que hay mamás que sufren porque han tenido solo un hijo. Y cuando han tenido solo un hijo, eh, sienten que se les ha hecho difícil la crianza con ese hijo. Y siempre se preguntan, o es muy común, que las personas se pregunten, menos mal que tuve uno, me imagino si hubiese tenido más, porque si con uno ya he tenido todas estas dificultades, ni me imagino con dos, o con tres, o con cuatro. Y siempre decimos, ¿cómo lo habrán hecho? ¿Cómo lo habrá hecho mi mamá que tuvo tantos cabros chicos? Bueno, primero decirles que a todas las personas que creen que es más fácil tener un hijo, se equivocan. Desde el punto de vista energético funciona al revés. Esto quiere decir que mientras más hijos tengo, es más fácil, no más difícil. Y ustedes van a decir, ya, pero Carlos, ¿cómo me está hinchando? Si son más niños, más bocas que alimentar, más preocupaciones del colegio, más atenciones, más ropa que lavar, y ustedes podrían sacarme toda la lista de actividades y yo les voy a creer, ¿eh? Que la lista de actividades, de todo lo que hay que hacer para un hijo, si son dos o si son tres, podría ser complicado. Bueno, a las personas que tienen un hijo y que han pensado que con uno es más que suficiente, que ya basta, eh, no fíjese. Desde el punto de vista energético, tener dos hijos o tres o más va a hacer que la crianza de los hijos sea más fácil y no más difícil. Así es que las mamás que se han dado el gustito de decir, ay hija, más lo que te complicáis con un crío, yo tuve cuatro. Señora, déjeme decirle a usted que se llena la boca creyendo que porque tuvo más hijos a usted la crianza le fue más fácil. La respuesta es no, no es cierto, no se te hizo más fácil. Lo que, lo que hizo que lo hicieras más fácil es que al primogénito le diste hermanos, y llegó un segundo, y llegó un tercero, y en algunos casos llegó un cuarto. Entonces, desde la energía, el hermano mayor colabora con el segundo, y así con el tercero y con el cuarto. Y desde el punto de vista de la energía, siempre aparece uno del grupo que se siente con la tarea o con la responsabilidad de querer colaborar con la mamá o con el resto. O, en algunos casos, esto viene autoimpuesto. Entonces, cuando hay uno, ¿cuál es el problema que tiene la madre que tiene un hijo? Que cuando hay hermanos, los hermanos pueden jugar entre ellos. Y ojo, el, aquí el primero, es decir, cuando aparece un hijo y tengo un hijo único, esa madre o esa familia, ese papá, esa mamá, van a tener que dedicar todas las atenciones conocidas, la de alimentarlo, la de asearlo, la de bañarlo, educarlo, etc.
Pero hay una tarea que para las mamás se facilita cuando hay dos o más. La mamá que tiene un hijo se lleva una tarea grande que es la de jugar con el hijo. Cuando una mamá tiene un niño, esa mamá, aparte de hacer todas las tareas, además tiene que inventarse un espacio para poder jugar con el único hijo o la única hija. Eso no le pasa a las mamás que tienen dos, o que tienen tres, o que tienen cuatro. Porque el que exista un otro ocupando un espacio hace que el niño esté ocupado. Siempre está el hermano que tiene que estar cuidando al otro, o sapeando al otro. Es como, ¡mamá! Mi hermana se está metiendo en la lavadora. Entonces, esa tarea de estar persiguiendo al único no existe cuando hay dos o cuando hay tres. Y aquí quizás es la parte, digamos, anecdótica de los hijos o de tener hijos. Que cuando hay dos o más, la parte que tiene que ver con el desarrollo, ya sea motriz, intelectual, cognitivo, de entretención, de jugar, cuando una madre tiene un solo hijo, ojo, tener un solo hijo va a hacer que tú tengas que hacer todas las tareas y además la tarea más difícil de todas, que es entretener al niño o niña. Pero cuando hay dos, no, eso no pasa, porque los niños se buscan entre sí, aunque sea para pelear, aunque sea para discutir. Entonces, aquí es donde, desde el punto de vista energético, tener dos o más hijos es mejor que tener solo uno. Porque solamente aplicando el tema de diversión, de entretención de un hijo, automáticamente asumes una tarea y una responsabilidad que hace que esta crianza sea de las más difíciles y de las más complejas. Así es que a las mamás que tuvieron 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, el que existan estos niños dentro del hogar y que estos hijos tengan variables o desde el punto de vista eh, energético, que tengan personalidades diferentes, esto es lo que va a hacer que ellos van a interactuar entre sí. Entonces va a aparecer el hermano que le quiere enseñar al otro, el que quiere guiar al otro, al que se le ocurre la travesura y el otro lo sigue. Entonces se genera una interacción entre hermanos. Así es que las mamás que tuvieron 2, que tuvieron 3, les toca más fácil. Aunque crean que tener más hijos, mentalmente dice uno, más hijos, más cosas que hacer, en términos de energía, la única función que tiene que ver con el jugar, con el entretenimiento de los niños, para la madre que tiene solo uno, desde el punto de vista energético, va a ser más difícil tener uno que tener varios. Y eso, desde el punto de vista energético, se resuelve como que la mamá acepte tener más. Entonces, miren el detalle, qué importante es estar dispuesta a ser mamá más de una vez para que los niños puedan entretenerse entre ellos. Irma, tú puedes comentar lo que tú quieras. No, no es comentar. Alguien está diciendo que no pueden entrar. Acaban de entrar 4 personas, se estacionaron juntas. Ah, ok. 5 personas. Perdón. Sí. Bueno, ya se pudieron conectar. Sí, sí. Bien. Entonces, imaginen lo que significa. Entonces, a la señora que dice, ay, hija, yo tuve 3, tanto que te complicas con uno, no, no es cierto. Tener uno solo habría sido un problema, un real problema, porque entendamos lo siguiente, o aceptemos lo siguiente. La crianza lleva implícito el tema de el entretenimiento de los niños. En el caso de los niños,
por curiosidad, por aprendizaje. Imagina lo que significa un niño que está con curiosidad y quiere tomar objetos, quiere mover cosas, que quiere aprender tocando, probando, porque hay niños que se echan cosas a la boca. Entonces, imagina la mamá con un solo niño, tener que darle la mamadera, tener que mudarlo, tener que cambiarle ropa, que no pase frío, abrigarlo, hacerlo dormir siesta, aprovechar mientras duerme siesta de hacer cosas. Esas mamás terminan reventadas. Porque, porque además de hacer todo, tiene que entretener al niño o a la niña. Entonces, tener un hijo no es sano, en el sentido de que hay que considerar esta pequeña variable. Entonces, estos niños, idealmente, ojalá y estos niños pudieran llevarse por no más de un año de diferencia, es decir, que pudieran nacer seguidos los hermanos. Ahora, si tienen la fortuna de tener gemelos o mellizos, ya, eso es bastante más benéfico, porque preparo 2 mamaderas, preparo 2 mudas, preparo abrigo a 2 niños, acuesto a 2 niños, entonces todo es doble, pero los niños entre sí interactúan. Entonces, esta interacción, este entretenimiento, esa es una tarea que se elimina cuando hay más de un hijo, ¿ya? Pero tener un hijo hace que la madre tenga que incorporar esta actividad que es la que he dicho, que es la entretención. Y esto de tratar de ser entretenida para un hijo es súper latero para los niños, porque nosotros ya crecimos y estamos en mentalidad. Entonces, ¿qué pasa con la mamá? La mamá quiere lavar la ropa, quiere tender la ropa, quiere cocinar, quiere ocupar tiempo, y el niño quiere entretenerse, quiere jugar. Entonces, en tiempos modernos, podríamos decir, es re fácil porque le pongo la tele. No, no es así. Porque hay niños que no van a pescar los monitos, no les van a interesar las caricaturas, es decir, no van por ese lado. Por lo tanto, tener un hijo va a implicar el que voy a tener que incorporar esto de la entretención. Entretención, educación. Entonces, cuando aparece un hermano mayor, el hermano mayor, al sentir que hay otro que necesita auxilio o que necesita ser ayudado, llevado al baño, atendido, a que se cambie ropa, que se ensució, etcétera, automáticamente ya mantiene la mente del hermano mayor ocupado. Entonces ya no es ese hermano mayor, ya no necesita estar mamá, 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 porque ahora hay un otro que ocupa un espacio, que ocupa su mente, con el cual puede interactuar. Así es que lo primero es decir que tener un hijo es más difícil que tener 2 o más, ¿ya? Desde ahí viene todo un proceso. Desde el punto de vista energético, hay mamás que tienen hijos de 30, 40, 50 años, y las señoras siguen diciendo, ay, si este es mi niñito. Entonces, eso es peligroso. Es peligroso cuando no dejamos que los niños crezcan. Desde el punto de vista energético, somos responsables de los hijos para atenderlos en sus necesidades y guiarlos hasta los 7 años. La parte de entretención la suplen los hermanos entre sí. Así es que ellos se van a jugar, ellos se entretienen, se van al patio, uno va a planear la embarrada, el otro lo va a apoyar, pero ellos van a estar ocupados entre ellos. El que ellos estén ocupados entre ellos permite que la mamá pueda lavar, cocinar, planchar, ordenar, limpiar la casa, hacer las camas y hacer todas las actividades de casa, porque para eso los hermanos están concentrados en ellos, divirtiéndose, jugando. Pero para la que es madre solo de un niño, el tener que además ser la que juega con el niño, no es tarea sencilla. Así es que no vengan a quebrarse las que tuvieron varios hijos y se sienten superwoman por tener varios hijos. No funciona así. Yo admiro a la mujer que tiene un hijo y que tuvo que cumplir todas las funciones, ¿ya? Y que no tuvo que esperar 7 o 8 años para que viniera el segundo, porque por ahí se genera un conflicto, porque no es lo mismo después cuando el hijo ya está más grande, tener un hermano más chico o una hermanita más chica, porque
el niño de 8 años ya perdió los intereses de la curiosidad y el aprendizaje, entonces ya incluso para él resulta una carga tener que cuidar a un hermano más chico que hasta les molesta a los hermanos más grandes. Es como, ya, sale de aquí, no quiero, porque ya no tienen esa misma curiosidad ni están en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la recomendación es que si vas a ser mamá, ten uno y el siguiente hijo, ojalá a continuación esto va a facilitar el proceso. Afortunadamente hay buenos hermanos que aunque son mayores, nacen como vacunados con paciencia y son hermanos especiales. Yo les digo que son hermanos súper poderosos porque son hermanos cuidadosos de los más chicos, se sienten padres o madres de sus hermanos más chicos y hacen una función muy importante dentro del clan familiar porque vienen a aportar al crecimiento y al desarrollo del que viene a continuación. Y estos hermanos son tan buenos, algunos, que se sienten importantes, se sienten guía. Es como, mamá, no te preocupes, yo le enseño, yo le muestro. Entonces, ellos se sienten muy bien en ese rol. Entonces, tenemos los dos casos. Si están muy grandes los hermanos, podrían, en vez de llevarse bien, no llevarse tan bien, como bien podría ser que se genere una conexión entre ellos que facilite una armonía. Bien, eso sería un aspecto. Ahora, en cuanto a la relación con los hijos, ahora vamos viendo. El primogénito, desde el punto de vista energético, hereda el 50% de la carga emocional de la historia familiar del padre y el otro 50% lo hereda de la madre. Esto quiere decir que el primogénito en el árbol familiar lleva todo lo no resuelto de la mamá en un 50% y del padre en un 50%. El segundo hijo lleva solamente un 25% de esa carga familiar ancestral. Entonces, en cuanto a emocionalidad o mochilas del clan familiar, el primero va a llevar las mochilas más grandes. El segundo lleva la mitad de las mochilas. El tercero, si el primero recibe 50 y 50 para completar un 100, el segundo recibe 25-25 y lleva solo un 50. El tercero lleva un 12,5 de uno, 12,5 del otro, significa que el tercero lleva un 25% de la carga emocional familiar. Y el cuarto, en este caso, llevaría apenas un 12,5% de la historia del clan familiar. Esto cuando se trata de temas de herencias o repetición de patrones, el primogénito y el segundo son los que están llamados desde el punto de vista energético a heredar la mayor cantidad de conflictos no resueltos del padre o de la madre, o en algunos casos de ambos. Entonces, vayan pensando en los que tienen hijos, ¿ya? Si tienen un hijo, le pasaron las mochilas completas. Si tienen dos, hay uno que lleva una mochila más pesada. Desde el transgeneracional, acá se pone muy interesante, porque imaginemos que don Rodrigo es, en un ejemplo, imaginemos que don Rodrigo es el tercer hijo, ¿ya? Y su padre también es el tercer hermano. Pongan atención a lo que voy a explicar. Si don Rodrigo tiene a un papá que fue el tercero de su grupo, don Rodrigo, por ser el tercero de su grupo, por orden de nacimiento, va a heredar toda la carga del padre directamente por ser el tercero. Es decir, los terceros con los terceros, los primeros con los primeros, los segundos con los segundos, y así sucesivamente depende de la cantidad de hermanos que el papá tenga. Entonces, si el papá es el hijo mayor y yo soy el hijo mayor, las mochilas son completas. Es decir, me toca patrón de repetición. En algunos casos los patrones de repetición están tan marcados que incluso el hijo primogénito lleva hasta el mismo nombre del papá o del abuelo incluso. Entonces, en términos de energía, ahí hay un montón de cualidades y responsabilidades. Ya, esto desde el punto de vista de la energía. ¿Qué pasa cuando
tenemos un matrimonio que tiene 3 hijos, y esta mujer, el primogénito es varón, el segundo es varón, y la tercera es niña. Desde el punto de vista energético, el varón hereda un 25%, el primogénito, 25% de la madre. El segundo, un 12,5% de la madre. Y la niña, aunque esté tercera, por ser mujer, por género, hereda la carga de su madre. Se desordena la distribución. Entonces, al revés, si este matrimonio tiene una niña, y el tercero es un niño, el padre le hereda por género a su hijo el 50% y las niñas toman solamente un fragmento. Ahora, si a esto le agregamos que existan pérdidas de hijos o abortos de hijos, acá la cuestión se torna más compleja, porque imaginemos ahora que el matrimonio pierde el primer bebé. Nace un segundo hijo. El segundo hijo lleva la carga del primero más la del segundo, es decir, doble carga. Entonces, ¿qué significa esto? Que lleva 50 más 25. Entonces, para ese hijo que tiene un aborto antes que él o una pérdida antes que él, ya lleva como yacente la historia de su hermano. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, levanta la mano y yo con gusto le voy respondiendo. Entonces, vamos a la educación. Ya, Amelina, ¿qué quieres preguntar? ¿Me puedes explicar a qué te refieres llevar la historia? Porque estás hablando de nombres, o sino por orden energético. Entonces, ¿a qué te refieres a la historia? Que los conflictos no resueltos que existan entre mi papá y mi abuelo se van a tornar por repetición un conflicto entre el hijo y el padre. Entonces, no importa lo que sea, hablamos de la historia familiar. Si la historia es buena, las cosas que se van a heredar son buenas. Si tengo a mi papá y a mi abuelo que se llevaban muy bien y tenían una relación sana de padre e hijo, es muy probable que yo con mi padre también tenga como herencia o historia familiar un patrón de repetición positivo. Pero si mi padre y mi abuelo tenían distancia, no se comunicaban bien, tenían dificultades para expresar sus emociones, sus sentimientos, estuvieron muy distanciados en la relación, por ley espejo, yo con mi padre estoy condicionado a llevarme mal. A eso le llamo historia, es decir, a los hechos o acontecimientos que fueron visibles, yo también voy a heredar esa parte de la relación. Hay muchos hijos que están de alguna manera conectados a estas situaciones y no lo saben, ¿ya? Pero cuando los padres tuvieron buenas relaciones con mis abuelos, en este sentido es muy probable que yo quede liberado de tener que enfrentarme a mi papá o a mi mamá. Ida, cuéntame. Pregunta, ¿esto tiene que ver directo con el género de hijo varón a padre o también influye que sea hija la mayor? Ocurre en los dos casos, ¿ya? Primero por género, es como una parte del ordenamiento, es decir, aunque el niño nazca cuarto y tenga 3 hermanas previamente, el conflicto que se podría desatar entre el cuarto hijo varón con el padre es el conflicto que no va a tener, por ejemplo, con su mamá. Entonces, por género, en términos de energía, es como la primera conexión, o es el primer orden, ¿ya? Orden de género. Y después viene el tema de el opuesto, es decir, para un padre que tenga una relación no tan sana con su madre, es decir, supongamos que yo, papá, tuve una desconexión con mi madre o no me llevé tan bien con mi mamá. Al tener una hija, mujer, ese conflicto que yo tuve con mi mamá se va a
traspasar a un conflicto que yo voy a tener con mi primogénita. Entonces, si bien es cierto, si nace un tercer hijo, el tercer hijo varón va a tener los conflictos de mí como hombre, es decir, las cosas que yo como varón no he podido resolver. Problemas de adicción, por ejemplo, si es que hubiese tenido problemas de alcoholismo o drogas, o sensación de ser desprotegido, no valorizado por mi papá, automáticamente a mi cuarto hijo, a pesar de que es el cuarto y se supone que lleva menos carga por el hecho de ser género masculino, todas mis emociones se van a conectar con él a través de sensaciones, sensaciones de no reconocimiento, sensaciones de vacío. Aunque yo quiera ser un mejor papá que mi papá, el solo hecho de que yo como varón no me haya relacionado sanamente con mi padre, automáticamente la conexión con mi hijo va a quedar igual rota. Porque lo que no pude conectar amorosamente con mi papá, mi cuarto hijo, por ser el primer varón de la familia, él va a heredar esa sensación, por ser hombre. Porque aquí se hereda la conexión en relación al masculino, ¿ya? Y en relación al femenino, si yo tenía una buena relación con mi madre, es muy probable que con mi primogénita hija yo no tenga ninguna dificultad para relacionarme. Entonces, claro, ¿afecta a una y la otra? Sí, cada una en distinto grado, pero afectan igual. Gracias. La Pauli pregunta, ¿qué pasa si el padre o la mamá se muere antes de desarrollar el conflicto? El conflicto, como es basándose en energía, el conflicto va a existir igual, aunque el papá esté muerto, aunque la mamá esté muerta. Es decir, una hija que pierde a su madre a temprana edad, va a heredar igual las penas de la madre, aunque la mamá esté fallecida. Entonces va a sentir igual el vacío, va a sentir igual la desconexión, va a sentir igual la distancia, va a sentir igual el bloqueo. Lo que le va a ocurrir es que la falta de autoestima que se generó, o lo que facilitó la muerte de la mamá, porque para que se haya muerto una mamá a temprana edad, es muy probable que haya habido un vacío emocional, una ausencia de protección hacia esa figura materna. Para que una mamá se me haya muerto joven, esa mamá tiene que haber sentido que no tuvo el apoyo, no tuvo el acompañamiento, no tuvo el cariño, no tuvo la expresión de amor que le levantó el autoestima. Por lo tanto, una hija que pierde a su madre a temprana edad va a heredar la misma sensación de penita, de dolor, de sentirse abandonada. Ahora, ella va a creer que es porque la mamá se murió. Lo que no está explicado, y sí se podría explicar a través de una constelación, es que la mamá que se murió joven porque se sintió no querida o no valorizada desde afuera. Entonces, aquí va a haber un problema de autoestima interna. Por lo tanto, desde esa perspectiva, claro, la madre, o la hija en el fondo, perdón, la hija que perdió a su mamita a temprana edad, difícilmente va a poder transmitir esa conexión amorosa. Lo que podría despertar en los hijos, al conocer la historia, al saber que la mamá tiene pena porque perdió a su mamita temprano, se podría generar una energía compasiva, amorosa, y podría hacer que los hijos intenten suplir el cariño que no le alcanzó a entregar la madre, que ellos como hijos se lo quieran entregar a su mamá, como una devolución, como un mamá, que a mí me habría gustado que tu mamá te hubiese querido, entonces sabemos esto, nosotros nos acercamos a ti. Y aquí viene la parte más importante desde el punto de vista energético. Los hijos, al conectar la energía de amor hacia los padres, pueden reparar las conexiones de vacío. Ojo con esto. Supongamos que yo tuve a mi mamá, que se murió mi abuela cuando ella nace. Entonces se despierta un cariño genuino. Es como yo entiendo a mi mamá, siento compasión por la historia, lo que ocurrió. Me habría gustado que mi abuela estuviera presente, no estuvo.
pero yo me permito como hijo entregarle mucho cariño a mi mamá y respeto por la situación. ¿Mi mamá podría reparar conmigo? Sí, puede reparar conmigo. Y si ella lo permite y ella lo recibe, cuando yo sea padre de una hija, yo me voy a ganar el cariño y el respeto y admiración de mi hija solo porque he compartido una visión de admiración y respeto hacia mi madre. Entonces, si he sido un buen hijo en este sentido y me he permitido valorar y querer a mi mamá, eso va a hacer que el camino para mi hija, para que me pueda valorar y querer, va a ser muy fácil. Pero si yo he estado desconectado de mi madre, mi primogénita va a sentir una desconexión natural conmigo porque yo no logré conectar el afecto con mi mamá. Y si yo no lo logré, mi hija no puede sentir que el camino está despejado y abierto. Otra pregunta, a ver qué dice el chat. ¿Qué pasa si el primer hijo varón no es reconocido por el padre? Ya, aquí tenemos opciones, América, porque esto podría ocurrir desde distintas aristas. Supongamos que el primogénito no pertenece al matrimonio, primer ejemplo. Supongamos que el marido tuvo una relación antes con una mujer, de esta relación nació un hijo y entonces yo no me quiero hacer cargo de este hijo. Luego tengo un segundo matrimonio, una segunda relación, y a estos hijos que vienen a continuación sí los quiero reconocer a todos. El problema, América, es que en este ejemplo, el que el padre no haya sido capaz de reconocer al primer hijo, va a hacer que, aunque lo intente con los que siguen a continuación de querer ser mejor papá, ese vacío que dejó al pasado va a traer como consecuencia que los hijos sientan igual esa distancia, van a sentir ese vacío emocional. Eso en el caso de que el padre hubiese tenido un primer matrimonio y luego un segundo matrimonio. Entonces, no es lo mismo acá, en este sentido, pero supongamos que el matrimonio tuvo un primogénito y ese primogénito el papá no lo reconoce o era muy joven y no está preparado y le pide a la madre que aborte a este hijo. Ya, esta petición de aborto sobre el primogénito va a traer conflictos sobre el segundo hijo, sobre el tercer hijo, es decir, irremediablemente va a tener un efecto rebote. Porque el primogénito que se sienta rechazado, esa emoción de rechazo es la que se hereda. Y aquí vienen las conexiones duales hacia el yacente. Así es que ahí hay un tema. La Jacqueline pregunta, ¿y qué pasa cuando la hija no conoce a su padre porque éste muere antes de que ella nazca? ¿Qué pasa con el conflicto? Bueno, aquí podrían haber varias cosas. Podría ser que la hija, al fallecer su padre biológico, ella sienta esta sensación de abandono o de soledad. Ella podría en el futuro, en el inconsciente, elegir parejas que también la abandonen y que le hagan sentir que ella no vale o que está desconectada. Entonces, de ahí podrían generarse varias situaciones. Lo otro es que si logramos reparar la conexión a través de una constelación y conectamos a esta hija con su padre, ella podría traer a un hombre estable a su vida. Pero aquí se van a generar conexiones de inestabilidad, se van a generar conexiones de bloqueos, ¿ya? Porque el no tener el apoyo, la protección paterna, hace que estas mujeres crezcan a veces, en vez de atraer hombres a su vida, atraen niños, porque sienten la necesidad de proteger a alguien que está desvalido. Entonces, pero en el fondo es una proyección de esa sensación de vacío o de distancia. La Irma dice, cuando perdí el primero, después tuve 2 varones. Nunca tuve una buena relación con mi madre. Soy la mayor de 6 hermanos, 3 niñas, 3 varones. Y no tengo buena relación con mi hijo mayor. Bueno,
Lo que podría explicar el por qué no te llevas bien con los hijos varones, o con al menos uno de ellos, es la pérdida del primero. En términos de energía, el que hayas perdido un bebé está acusando un aborto voluntario concebido por o tu madre o tu suegra. Es decir, alguien abortó un hijo voluntariamente, y un aborto voluntario se traduce a la siguiente generación en una pérdida espontánea. Y si tú perdiste el primero y luego tuviste un segundo y un tercer hijo, lo primero que hay que ordenar es que a tu segundo hijo y a tu tercer hijo jamás darle la posición del primero. Es decir, nunca hacerle creer que él es el mayor, porque en términos de energía eso no es cierto. Existe una pérdida, esa pérdida es el mayor. Entonces, esa posición de hermano mayor se respeta, se cuida. Entonces, al segundo lo trato como segundo y le recuerdo su posición. Y al tercero le recuerdo su posición. Es como hacer conscientes a los hermanos segundo y tercero de que existe un hermano mayor que no nació. Y ese ordenamiento podría ser el primer paso para que la relación entre la madre y el segundo y el tercer hijo empiece a fluir de manera sana. Es como no ocultar, no negar, no tratar de evitar las conexiones, o no fingir que no pasó, porque sí pasó. Entonces, hay veces que nuestra mente dice, no, ¿cómo le voy a contar esto a los niños? Son muy chiquititos. Bueno, el no contarle a los niños siendo chiquititos es lo que produce el problema. Porque el niño, el segundo, siente que es tratado de forma cariñosa, pero el que va a reclamar el cariño es el primogénito, el que no está. Entonces, cada vez que un hijo dice, pero mamá, es que tú no me entiendes, tú no me quieres, es la voz del que no nació hablando a través del vivo. Entonces, ahí es donde se empiezan a cruzar las informaciones o las vidas de estos hijos. Y uno no lo sabe, o no éramos conscientes de que eso fuera posible, pero en el mundo energético, como vivimos realidades cuánticas, un alma que pasó por este mundo, haya sido aborto voluntario o pérdida espontánea, es un ser existente. Y en el mundo cuántico esa energía tiene participación en el clan familiar. Sigamos. Sergio dice, yo fui el único hijo, tuve 3 hermanas, pero me costó mucho trabajo llevarme bien con mi papá hasta el día que murió. Yo lo vi morir y con su mirada se despidió de mí. Claro, como hijo único, claro, como varón único, porque tuviste 3 hermanas. La relación de tu padre con tu abuelo es la que te hacía llevarte mal con tu papá. Eso, desde el punto de vista energético, ahí hay una primera razón, una primera causa. Si tu papá se hubiese llevado bien con tu abuelo, como hijo varón del grupo, no debiste haber tenido ninguna dificultad. Pero si la tuviste, es porque tu papá y tu abuelo no se llevaban bien en el género masculino. Aquí solamente vamos por género. En ese aspecto, en el ejemplo que tú estás contando ahí, ¿ya? La Patti pregunta, ¿qué pasa si en un matrimonio se tienen 2 hijas? No pasa nada, es decir, a ti como mujer te toca lidiar con ambas, ¿ya? Y al padre le toca la tarea más fácil. Para que un varón engendre a 2 mujeres, este varón viene a cerrar un ciclo. Yo podría decirte, Patti, que un varón que engendra mujeres y que no tiene descendientes varones, está como en su última encarnación de vida de acuerdo a la ley del karma o la carta astral. Es decir, él ya como se despide de este mundo y su alma evoluciona o trasciende a otro nivel, entonces no deja herederos porque él cierra su ciclo de encarnación. Y por esta razón nacen mujeres. Las niñas siguen viviendo los procesos y los ciclos, ¿ya? Así es que no pasa nada. Lo mismo pasa con una mujer que no tiene hijos, o es decir, o que decide no tener hijos. Entonces, no importa si le van a decir solterona o todos los típicos apodos que existen popularmente, pero una mujer que viene a cerrar ciclos, que viene a vivir su última encarnación, no se lleva ningún tipo de apego ni nada pendiente, precisamente porque está cerrando una etapa, un ciclo desde el punto de vista espiritual.
Esto basándonos solo en temas de cartas astrales y las últimas encarnaciones, o cuando aparecen por ahí estas informaciones que dice que el alma está en su última etapa de evolución, por lo tanto, no tiene que lidiar con más problemas o situaciones, no digamos problemas porque suena feo, no tiene que lidiar con más experiencias de vida a las cuales le tiene que seguir enseñando algo. Ya está todo enseñado, ya está todo transmitido, vengo a vivir mi última experiencia de la mejor manera, porque me voy de este ciclo, cierro este ciclo. Entonces, me voy a otra dimensión. Así que no pasa nada tener hijas. La Carmen Gloria pregunta, aquella niña que tiene una mala relación con el padre por abandono, ¿no busca a hombres mayores buscando a su padre? En teoría sí, pero también podría buscar a niños, ¿ya? Porque si el que te abandonó fue un padre niño, un hombre que no tenía madurez, un hombre que no fue capaz de proteger ni contener, también podrías reparar a la inversa, eligiendo a un hijo como pareja, en vez de elegir a un papá como pareja. ¿Es popular elegir padres como pareja? Sí, en las primeras relaciones, pero no en la segunda, tercera o cuarta. Eso ya es más, como que cambia. La primera relación busco a alguien mayor, a alguien que me dé estabilidad, que me muestre compromiso, que me muestre lealtad, porque lo que necesito es recuperar inconscientemente lo que no pude tener con mi papá biológico. Entonces lo hago a través de la relación con alguien mayor. Pero también podría ser que quiera reparar la escapada de mi padre o la ausencia de mi padre a través de elegir a un niño, a un hombre niño. Ya, ¿qué más? Estoy viendo el chat. Sergio dice, cuando yo era niño decía es que yo iba a nacer por muchos años. Lo decía porque probablemente tengas más vidas o más experiencias o más cosas que aportar o que sientas que quieres aportar, por lo tanto, uno podría decirlo a nivel inconsciente sin entender claramente por qué. Recuerdo que en una constelación apareció una mujer que dijo que ella quería ser madre de alquiler, ¿ya? Y la historia se resume a que finalmente tuvo un embarazo, tuvo una hija, pero en términos de energía, ella debió tener una hermana mayor que no nació. Ojo con esto, ella debió tener una hermana mayor que no nació. Entonces, cuando ella, en su adolescencia, dijo que quería ser madre de alquiler, lo dijo porque ella iba a engendrar una hija, pero no era la de ella. Ella engendró la hija de su hermana mayor que no nació. Por lo tanto, en términos de energía, ella no era la mamá de su hija. En términos de energía, ella era la tía de su hija. Entonces, ahí se le produjo un conflicto en una etapa porque sentía que estuvo a punto cuestionó si seguía con su embarazo o lo interrumpía. Y después, afortunadamente, se pudo dar cuenta de qué se trataba y finalmente concretó su embarazo, dio a luz a esta niña y ahí entendió que si su hermana hubiese estado viva, ella habría sido la mamá de la niña que nació. Entonces, cuando ella en su adolescencia declaró que ella iba a ser vientre de alquiler, nunca imaginó que se estaba refiriendo a un fenómeno espiritual, a una pérdida que tuvo la mamá, una hija que sí, a la mamá le habría encantado tener, pero por circunstancias de la vida no nació. Entonces, aquí es donde en la generación anterior se produjo un aborto voluntario, para la siguiente generación una pérdida espontánea. Carolina Fuente Alba dice, y cuando una mujer tiene 2 hijos y no tiene hijas, bueno, es lo mismo que en el caso inverso. Aquí, Carolina, efectivamente también podrías estar como en una etapa de cierre de ciclo o última encarnación de tu evolución, dejar a los varones como que con el género masculino para que sigan viviendo sus experiencias o aportando, etcétera, de alguna manera te da libertad, ¿ya? Te da la libertad de poder continuar educándolos, guiándolos hasta su adultez,
y con la tarea cumplida, con la tarea hecha, nos despedimos. Entonces, es una forma también diferente de ir. Miriam pregunta, ¿y cuando tienes dos hijos, un hombre y una mujer, pero son de padres distintos? No pasa absolutamente nada tampoco, ¿ya? Porque con cada una de las parejas que tú conociste, estás de alguna forma eh, viviendo la experiencia de la maternidad, eres tú la que está viviendo la experiencia de la maternidad. Para que esto además ocurra, es muy probable que acá tú tengas una conexión con un alma yacente, es decir, podríamos decir que a lo mejor con uno de estos dos hijos tienes una mejor conexión que con el otro. Si eso fuera así, tú podrías ser también la tía de uno y la madre de otro en términos de energía. Entonces, acá va a entrar a jugar este tema de las dualidades de almas o almas yacentes. Entonces, claro, por un lado estoy criando a mi sobrino, al que estaba destinado a ser mi sobrino o sobrina, y después llega mi hijo. Entonces, entre ellos no se llevan como hermanos, ellos podrían llevarse como primos, pero no como hermanos. Ya, y esto es interesante porque hay, por ejemplo, en los clanes grandes, donde hay 3, 4, 5 hijos, siempre he escuchado historias de que existen dos hermanos que se llevan muy, muy bien entre ellos, pero con los otros están distanciados. O existe un hijo que se siente el bicho raro. Es decir, o incluso ustedes podrían ser ese. Podrían sentir que ya, nacimos de este grupo, somos tantos hermanos, pero yo, pese a que sé que son mis hermanos, me siento diferente de mis hermanos. Como los quiero, los respeto, pero no tengo esa conexión de cercanía, de intimidad, de compromiso, de lealtad como hermano. La Andrea dice, yo perdí el primer hijo, él sería el hijo mayor. Mi relación con mi segundo hijo es buena, pero con mi hija, la tercera, me es difícil la relación ahora en su adolescencia. Cuando pequeña era obsesiva conmigo, pero ahora es de discutir. Ok, Andreita, existe una explicación también para esto, ¿ya? Es decir, el primogénito, yo no sé si tú sabes, pero el primogénito podría haber sido mujer y no hombre. Y luego nace un segundo hijo que es varón. Entonces, energéticamente te conectas con el género masculino bien, pero la primogénita, a lo mejor al ser mujer, no lo sabemos, yo esto no lo sé, ¿ya? A lo mejor al ser mujer se conecta energéticamente con la tercera, y entonces la tercera discute contigo por la primera, es como la hermana defendiendo a la hermana, porque además ella podría sentir, desde el punto de vista energético, podría sentir celos, y sentir que su hermano es como el regalón, es como el que tiene los privilegios, el que lo atienden mejor, y yo como hija no me tratan con los mismos privilegios. ¿Se entiende? Es como que se produce un celo inconsciente, pero podría ser la lealtad de tu tercera hija con tu primogénita, que a lo mejor estaba destinada a ser hija, no lo sabemos. En términos kármicos, tú pactas los hijos que vas a tener, pero no tengo registro, o por lo menos no he visto nunca en cartas astrales, que, que haga mención hacia las pérdidas de hijos, ¿ya? Porque desde el punto de vista energético, la pérdida de hijos se considera hijo igual. O sea, desde la energía, que tú tengas 5 hijos, pero 2 no nacieron en el embarazo, desde el punto de vista energético, tú sigues teniendo 5, siempre. Es decir, no te puedes desvincular de las pérdidas. Acá, la gente se salta eso, y hay gente que dice, no, yo tengo 3, pero si tuvieron 2 pérdidas, en realidad no tuvieron 3, siempre son 5. Por lo tanto, la carta astral podría decir que va a tener 5 hijos, pero no te aclara si esos 5 hijos van a ser abortos o pérdidas o hijos como pérdida espontánea. No, por lo menos no he visto ninguna que lo señale tan explícito. Por lo tanto, no sé si eso se pacta a un nivel tan profundo.
Gabriela, ¿por qué ahora nacen más niños que niñas? Antes nacían más mujeres. Ah, bueno, Gabriela, eso podría estar directamente vinculado a la alimentación, ¿ah? Ojo, a los tipos de alimentos que facilitan la producción de hormonas. Acá podríamos asesorarnos con Jacqueline para preguntar esto, que podríamos entenderlo mejor. Andreita, entonces, tú pudiste verificar que era mujer, ya. Entonces, esa podría ser la explicación de por qué con tu tercera hija tienes conflicto, porque la tercera podría tener lealtad con la primera, y el varón como que no tiene nada que defender ahí. Para él sus hermanas son sus hermanas, él las quiere igual, pero no puedo decir lo mismo de ellas hacia él. Por eso te decía, hablaba como de celo inconsciente. América, lo primero que partí diciendo en esta reunión, que ser hijo único es un tema para los padres, porque ser hijo único significa que no tan solo te tienen que alimentar, sino que además entretener. Entonces ser hijo único es un problema, que te entretengan los padres, de verdad es latero y aburrido. Porque en vez de jugar contigo te quieren educar, te quieren corregir, te quieren cambiar, te quieren transformar. Al tiro te quieren convertir en una buenita persona. Entonces, no existe nada peor que ser hijo único y tener padres que quieran jugar a educarte, porque eso es lo que hacen, juegan a educarte. Son traidores porque no saben ser cabros chicos. Así es que despedidos los papás que tienen un solo hijo, porque no se van a comportar nunca como el hermano que juega, que se entretiene y que se manda a cagar. No, ellas quieren que no nos quebremos ninguna figura, no nos mandemos ninguna cagada, que todo hay que hacerlo con cuidado y nos tratan como si fuéramos adultos. Entonces, ser hijo único en ese sentido, una lata tremenda. A menos que tuvieras un papá que quisiera jugar contigo, tirarse al piso, divertirse, eso ya es más bacán. La Gabriela Pone dice que en estos tiempos los jóvenes no quieren tener hijos o no les importa, es algo que no es prioridad. Claro, pero porque se dieron cuenta que para que puedan vivir sus vidas es muy necesario. Si van a tener hijos, tiene que ser jóvenes, temprano, ya educarlos, criarlos, dejarlos avanzados y inmediatamente continuar con sus vidas. En general, están más pensando en vivir su realidad. La Pati pregunta qué carga podría llevar yo si mi madre es la 10ª. Ya, bueno, en términos de energía, que la mamá sea la 10ª, significa que de todas las personas, o los hermanos que estuvieron antes que ella por ser el conchito, la última, como 10ª hija, se va a relacionar más con los hermanos que con el papá y la mamá. Lo que significa que esa mamá, por ser 10ª, tiene una desconexión con sus padres originales. Y en tu caso, como herencia, te tocaría heredar el vacío, el no sentir el cobijo, el abrazo, la protección de mamá, a menos que tus hermanos hayan suplido ese rol y le hayan dado contención, cariño y respeto a la 10ª hermana. No es fácil ahí. Mira, ahí hay una aclaración. En la casa 5, en relación a los planetas Neptuno, Urano y Plutón, según la Andreita, ahí sale una tendencia a los abortos. O sea, es decir, ahí podría estar como esa pista que anticipa. Mira, yo en las cartas que he visto no me he topado con eso. Voy a echarle un vistazo a eso de la casa 5 para ver qué sale. Claro, no, dice que no es detallado, pero en el fondo hace una mención, como deja la posibilidad ahí escrita. Ok. Bien, entonces, ya, desde el punto de vista energético estamos entendiendo cómo funciona la configuración, lo que vamos a heredar, los problemas, los conflictos, pero nos queda lo más importante. ¿Cómo rayos voy a educar a mis hijos? Ojo con lo que acabo de decir. Tener un hijo único no me va a convertir en el papá entretenido que va a hacer que mi hija, mi hijo, se entretenga y lo pase chancho. Entonces,
tener esa tarea de ser la que juega con mi hija, mi hijo, no es fácil. No puedo creer que son las 9. ¿Cómo se nos pasa la hora? Ok, Y bueno, aquí tengo las más 5, cosas. y aquí las 5, Carlos. ¿Qué vamos a hacer? Me falta hablar de otras cosas, como el tema de... Ah, mira, ahí los conflictos de los padres separados. El, el que da permiso y el que no da permiso. Ahí hay otro tema. Las etapas de los niños, la importancia de la primera etapa, de 0 a 7, hacerles sentir a los hijos protegidos. Esta es la mejor etapa para entregarles protección. De los 8 a los 15 ya la protección para los niños ya no es tan importante, porque si la recibieron en los primeros 7 años concentrados, no te van a reprochar nunca falta de cariño, nunca. Entonces, a los padres que han pensado que hay que repartir el cariño en la vida de un hijo, se equivocan. Concentren todo el amor, todo el cariño en los primeros 7 años, y ese hijo se va a sentir amado toda la vida, siempre. Porque ahí es donde se graban las emociones, donde se graban los registros. Entre los 8 y los 15 es la mejor etapa para entregarle herramientas a los hijos. Es mostrarles que ellos pueden y que son autovalentes, que pueden ir y servirse el jugo, ir a buscar la galleta, la colación, de que pueden ordenar su pieza, sacar la ropa sucia, llevarla al tacho de la ropa sucia, para que eso se transforme después en ropa lavada. Es como empezar a educarlos para que puedan sentirse útiles dentro del clan familiar. Entre los 8 y los 15, si hacen eso, van a tener a hijos sumamente responsables, ordenados, eficientes, dinámicos, pero si no lo enseñan, no lo transmiten, y con 15 años le siguen llevando el juguito a la camita para que el niño no se levante, le encargo después lo difícil que es cambiar esa conducta. No. Así es que hasta los 15 años, 14, 15 años, tenemos responsabilidades con los hijos desde la energía. Después de eso, las decisiones que los niños toman son de ellos, por lo tanto los hacemos responsables. Ha sido un placer colaborar contigo, hijo, ya tienes suficiente, vaya a vivir su vida. Queridos, no voy a seguir hablando, me parece que por hoy es más que suficiente. Qué manera de batir la lengua. Recuerden que los quiero mucho, que podemos cagüinear muchas cosas siempre. Me da gusto explicar detalles y cosas, cómo funciona esta parte de la energía. Hay más cosas que podríamos decir de los hijos, da para una segunda reunión todo el rato, para explicar otros aspectos. Está el conflicto de los padres separados, que creo que ahí también hay otras formas de abordar entendiendo cómo funciona. No necesariamente puede ser un problema, podría la separación ser una tremenda solución, pero para entender cómo funciona desde la energía, es mejor saber cuál es la posición, ¿ya? No hay que forzar la relación de una mamá con su papá, por ejemplo. Eso no es sano. No es sano esperar que el papá se preocupe de los niños o tratar de que cumpla ese rol. Los niños pueden estar muy sanitos sin necesidad de tener esa conexión, pero hay que entender cuál es la regla que rige para entender por qué y por qué no lo voy a exigir. Así es que ahí hay otra información valiosa. Andrea, Irma, Pamelina, Paulina, Carolina, América, Ignacia, Claudia, Pati, Rodrigo, Cecilia, Tamara, Carmen, Gloria, María Eugenia, Ida, Jacqueline, Miriam, Marce, Nini, Gaby, Sergio, Antirrayén, Jaime. Para mí ha sido un placer. Abrazos, los quiero mucho. Nos vemos el próximo martes en este mismo canal y a la misma hora. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Excelente tema, gracias. Abrazos, Gracias, Carlos. abrazos. Gracias, Chao, chao. Carlos. Gracias, Carlitos, que estén bien. Que nos vaya bien. Chao, María, gracias.